bienvenidos. Comenzamos una nueva semana. Hoy es lunes 11 de julio. Hace justo 2 meses la tierra en Lorca temblaba. La ciudad murciana aún no ha visto las ayudas prometidas por las administraciones públicas, que son vitales para la reconstrucción de la ciudad y ayudar a las 300 personas que continúan sin hogar. Un terremoto que dejó 9 muertos, 300 heridos y materialmente 1.000 millones de euros en daños. Enseguida les hablamos de ello. Antes, como cada día, hacemos el repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Twitter pide un ministerio de finanzas para blindar el euro. Defiende que los países de la moneda europea formen una confederación que aplique una política fiscal única. La Unión Europea convoca una reunión de urgencia para tratar hoy el riesgo de contagio en Italia. Y continuamos con la fotografía de portada. Alonso vuelve a ganar. Primer triunfo al cabo de 9 meses tras un error de Red Bull. Y más titulares. Zapatero solo hará retoques de cara al adelanto electoral. El presidente remodelará el gobierno con su actual equipo y candidato se instalará ya a partir de mañana en Ferraz. Continuamos ya con los titulares más destacados del país. Zapatero cierra con Rubalcaba los relevos en su gobierno. Dirigentes del PSOE apuntan al 27 de noviembre como la fecha para las elecciones anticipadas. Y continuamos con otros titulares del día. Lo vemos ahora en fotografía de portada. Fernando Alonso puede al fin con los Red Bull. Otro de los titulares, la Unión Europea convoca a su cúpula para frenar el contagio en Italia. Van Rompuy cita con urgencia a Barroso, Trichet y Hacker. Y otro de los titulares, la Iglesia se apropia de miles de templos, casas, parcelas o viñedos. Pueblos de toda España descubren que han perdido bienes. Una reforma legal de 1998 facilita los polémicos registros. Y además el Partido Popular y Socialistas no pactan ni el Constitucional ni otros 22 cargos vacantes. Vamos ya y conocemos los titulares más destacados del diario La Razón. Rubalcaba prepara las elecciones en otoño pese al no de Zapatero. Y en fotografía de portada, uno de los titulares del día, vuelve la rojomanía. Alonso logra su primera victoria de esta temporada justo un año después del éxito de la selección española en el Mundial de Fútbol. Y continuamos con los titulares. Los flecos de la ley del enchufismo, la integración de los agentes de empleo, cuesta más de 26 millones. Conocemos ahora los titulares más destacados del diario ABC. Lo vemos en fotografía de portada. Alonso encuentra la fórmula. El español gana en Silverstone y acaba con el monólogo de Red Bull. Y otro de los titulares del día, la hondadura de la crisis del gobierno iniciará si hay adelanto electoral. Además, acusan a UGT de inflar datos para obtener más ayudas para sus autónomos. Conocemos ahora otros titulares destacados del día en nuestro sumario. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado a conocer las líneas de su futuro programa, que incluye un giro a la izquierda con propuestas cercanas al 15M. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado que el programa presentado por Rubalcaba es una enmienda a la totalidad de la política de Zapatero. Hace justo 2 meses la tierra en Lorca temblaba. La ciudad murciana aún no ha visto las ayudas prometidas por las administraciones públicas, que son vitales para la reconstrucción de la ciudad. Y a partir del próximo martes el Teatro Real acoge la reposición de Tosca, la obra de Puccini en el Coliseo madrileño, que se estrenó en 2004 y cuya dirección escénica vuelve a estar a cargo de Nuria Esfer.
destacado la prensa, el candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dibujado las líneas maestras de su futuro programa electoral, que incluye un giro a la izquierda con propuestas como la de que la banca destine parte de sus beneficios a crear empleo y un guiño al 15M con una reforma electoral. Poco después de ser ratificado como futuro cartel electoral por el Comité Federal del PSOE, Rubalcaba se ha estrenado como candidato con un discurso de casi una hora. Giro a la izquierda y guiños al movimiento 15M son las propuestas que el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha presentado en Madrid ante sus compañeros, militantes y ante el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo aquí te quiero dar las gracias, José Luis. Gracias por todo. Rubalcaba ha mostrado las líneas de su futuro programa electoral. Empleo, economía competitiva, igualdad de oportunidades y reformas políticas son sus ejes. Hay ya propuestas concretas, una para la banca. Estamos haciendo una reestructuración de las cajas y de los bancos, haciéndola. Pronto, muy pronto, será el momento de pedir a las cajas y a los bancos que de sus beneficios dejen una parte para la creación de empleo. Una parte. Habrá más cambios. La idea de Rubalcaba, si se convierte en inquilino de la Moncloa, es la vuelta del impuesto del patrimonio para las rentas más altas. Rubalcaba ha escuchado las demandas de cambios en la política. Los ciudadanos, ha explicado, nos piden más proporcionalidad y más cercanía. Os propongo que lo discutamos. Os propongo que utilicemos la conferencia política para discutir esto a fondo y salir con una propuesta de reforma del sistema electoral, para defenderla. Tras esbozar un proyecto que ha calificado de ambicioso y realista, Rubalcaba ha pedido el apoyo de los socialistas para convencer a millones de españoles de que vuelvan a confiar en el PSOE. Y el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado que el programa presentado por el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una enmienda a la totalidad de la política actual del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. González Pons ha hecho estas declaraciones en un acto con militantes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, donde ha vuelto a pedir la convocatoria de las elecciones anticipadas, porque si Zapatero ya no es nadie en su partido, tampoco debe servir como presidente de todos los españoles. En su intervención se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno para recordarle que ya no es el líder del PSOE ni su candidato, por lo que le ha pedido que actúe como un hombre de Estado y que sea él y no Rubalcaba, con el mando a distancia, el que convoque elecciones. Lo que hizo ayer Rubalcaba fue una enmienda de totalidad a la política de Zapatero. Una enmienda de totalidad hecha desde el propio gobierno de Zapatero. Una enmienda de totalidad hecha desde la propia cocina de donde salen las políticas de Zapatero. Zapatero, como presidente del gobierno de España, te pido un gesto de hombre de Estado. Y ya que ni lideras tu partido, ni eres el candidato de tu partido, ni cuando en tu partido dicen presidente se refieren a ti, por lo menos sé tú y no Rubalcaba con el mando a distancia el que decida cuándo los españoles tienen que votar. Y cambiamos ahora de asunto. 4 hombres y 3 mujeres forman el gabinete del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Según decretos de nombramiento publicados hoy en el Diario Oficial de la Región, Monago se ha mostrado convencido de darle un empuje a la región en este grave momento de crisis económica. Además, el presidente de la Junta ha apuntado a una reforma de la administración y gobernar con austeridad. 4 hombres y 3 mujeres componen el primer gobierno de José Antonio Monago en Extremadura, que se ha reunido hoy por primera vez después de haberse hecho esta foto de familia. Son personas, algunas con más experiencia política, pero con un buen bagaje técnico y profesional, y otras, desde luego, que tienen un currículum muy brillante en sus actividades profesionales, no solo en la España, sino a nivel internacional. Que Extremadura necesita a los mejores en un momento de crisis, y además no tenemos que traerlos de fuera, es que los tenemos en Extremadura. Las quinielas en esta ocasión no han fallado y la hasta ahora secretaria general del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, será la mano derecha de José Antonio Monago. Teniente ocupará el cargo de vicepresidente y portavoz del Gobierno, además del de consejera de Empleo, Empresa e Innovación. El presidente de Extremadura ha insistido en las principales prioridades que van a tener a partir de ahora. Evidentemente es reformar la administración con un principio de austeridad y de eficiencia,
Y en segundo lugar tenemos un reto a la vuelta del verano, que son los presupuestos. Por lo tanto, lo que toca ahora es empezar a trabajar, bueno, sin prisa pero sin pausa. Los nuevos consejeros tomarán posesión de su cargo este próximo lunes, después de que el Diario Oficial de Extremadura publicara hoy su nombramiento. El DOE también publica hoy el decreto por el que se reducen de 11 a 7 las consejerías del Gobierno de Extremadura. Una promesa de la política de austeridad anunciada por José Antonio Monago. Y dedicación plena. Se lo adelantábamos al comienzo del informativo. Hace justo 2 meses la tierra en Lorca temblaba. La ciudad murciana aún no ha visto las ayudas prometidas por las administraciones públicas, que son vitales para la reconstrucción de la ciudad y ayudar a las 300 personas que continúan sin hogar. Un terremoto que dejó 9 muertos, 300 heridos y materialmente 1.000 millones de euros en daños. 3,6 millones de euros destinados a reconstrucción, casi 300 personas sin hogar, más de 40 millones en indemnizaciones otorgadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Son algunas de las cifras que se manejan en Lorca cuando se cumplen 2 meses exactos del terremoto que dejó 9 muertos, 300 heridos y 1.000 millones de euros en daños. 2 meses y la ciudad murciana aún no ha visto las ayudas extraordinarias prometidas por las administraciones públicas, porque la comisión mixta que desde el 25 de mayo integran los gobiernos central, autonómico y local aún no se ha reunido. Más de 14.000 personas han solicitado ayudas y solo el consorcio ha atendido de momento algunas de esas peticiones. En Lorca las calles siguen llenas de contenedores con escombros, camiones de mudanza y grúas para eliminar elementos de fachadas con riesgo de caída. Unas 3.500 viviendas aún no son habitables y como no hay casas suficientes para realojar en alquiler a los damnificados, se pide ayuda a la banca para que oferte parte de su bolsa de viviendas a precios ventajosos. Cualquier ayuda es poca para una ciudad que vio durante unos segundos cómo se desplazaba 4 milímetros sobre el suelo. Y 10 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han producido en las carreteras españolas desde las 15 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo. Además, 3 personas han resultado heridas de gravedad y otras 3 heridas leves, según la Dirección General de Tráfico. El sábado fue la jornada de mayor siniestralidad en las carreteras de todo el fin de semana, con 8 accidentes y el mismo número de fallecidos. Una persona resultó herida grave y otra leve. El viernes hubo un accidente con un fallecido, un herido grave y 2 leves. El pasado fin de semana, que coincidió con la operación salida del verano, fallecieron 18 personas. Y eran las 12 menos cuarto del mediodía cuando un autobús de la línea con 45 pasajeros volcaba por causas desconocidas en la carretera comarcal C65 en el término gerudense de Cassà de la Selva, causando heridas leves a 44 de ellos. Un helicóptero, 6 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias y otras 6 dotaciones de Mossos de Escuadra se han desplazado a este lugar en una rotonda con un desnivel de 2 metros que ha provocado el vuelco y el posterior deslizamiento del autobús de forma lateral. Eran las 12 menos cuarto del mediodía cuando un autobús de línea con 45 pasajeros volcaba por causas desconocidas en este punto de la carretera comarcal C65, en el término gerundense de Cassà de la Selva, causando heridas leves a 44 de ellos. Un helicóptero, 6 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias y otras 6 dotaciones de los Mossos de Escuadra se han desplazado hasta el lugar. Una rotonda con un desnivel de 2 metros que ha provocado el vuelco y el posterior deslizamiento del autobús de forma lateral. Los heridos tienen contusiones, problemas cervicales y un caso de rotura de un dedo de la mano. Solo una persona ha resultado ilesa. Aunque están por determinar las causas, uno de los pasajeros ha explicado a EFE que el vehículo iba muy deprisa antes de entrar en la rotonda y que la conductora perdió el control porque se dormía. Sí, se iba muy deprisa y se dormía. Anava així, des de Girona anava així, no ha vist terra, i a la dia feia així amb el cop de volant i Hasta las 3 de la tarde no se había conseguido retirar el autobús, por lo que las retenciones en esa carretera se han prolongado a lo largo de 4 kilómetros. Y un incendio se ha declarado en una finca en la que había un antiguo desguace de coches que ha levantado una gran columna de humo y ha obligado a activar 8 dotaciones de bomberos para controlarlo y evitar su propagación.
Según ha informado un portavoz de emergencias, Comunidad de Madrid 112, el incendio se ha originado en un antiguo desguace ubicado a la altura del kilómetro 19 de la A1 en el término de San Sebastián de los Reyes, en el que había acumulada gran cantidad de basura y restos de neumáticos y llantas. Cuando los bomberos han acudido al lugar tras recibir el aviso sobre las 10:45 horas, el fuego se había propagado por todo el material acumulado y había levantado un gran columna de humo negro. A la finca se han desplazado 8 dotaciones de bomberos, entre ellas un helicóptero que ha controlado las llamas. Aunque a mediodía continuaban trabajando para extinguir el incendio totalmente, los bomberos han tenido que verter espumógeno para sofocar las llamas y a continuación remover el material calcinado para garantizar que el fuego no se revive. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido a los líderes republicanos y demócratas del Congreso que probablemente será necesario celebrar reuniones diarias a lo largo de toda esta semana para alcanzar un acuerdo sobre la reducción del gasto público y el aumento del límite de endeudamiento. Al parecer, durante la primera de estas reuniones, celebrada el domingo en la Casa Blanca, algunos de los líderes republicanos se han opuesto a alcanzar un amplio consenso sobre estas dos cuestiones. Termina sin acuerdo la reunión entre Obama y una representación del Congreso sobre la deuda. Durante hora y media, el presidente estadounidense, delegados demócratas y republicanos han tratado de llegar a una entente para elevar el límite de la deuda más allá del autorizado, 14,3 billones con B de dólares. Las negociaciones continuarán hoy lunes. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, insiste en que Estados Unidos no llegará a la cesación de pagos. Debemos cumplir con nuestros compromisos y eso es algo que comprenden los líderes en el Congreso, tanto republicanos como demócratas. Tienen de plazo hasta el 2 de agosto. Si no llegan a un acuerdo, los líderes estadounidenses podrían afrontar la primera moratoria de pagos en la historia del país, lo que podría desatar un nuevo caos financiero mundial. La Casa Blanca ha estado trabajando en un plan para reducir el déficit que incluye aumentar los impuestos, algo a lo que se oponen frontalmente los republicanos. Y cientos de personas se apostaron en la avenida principal de Sarajevo mientras camiones con 613 féretros pasaban rumbo a Srebrenica, donde serán enterradas las víctimas de la peor masacre en Europa desde la Primera Guerra Mundial. Los hallados en las fosas comunes identificados con exámenes de ADN serán sepultados el lunes en un cementerio de la ciudad cercano al conmemorarse el 16 aniversario de la masacre de más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes. Las viudas y madres de Srebrenica recuerdan hoy la peor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En el 16 aniversario de la masacre, miles de personas realizaron ayer una marcha por la misma carretera por la que los pobladores musulmanes del enclave bosnio trataron de escapar al cerco de las milicias serbobosnias en el verano de 1995. Hoy además se dará sepultura a 613 víctimas que han sido finalmente identificadas. La ceremonia tendrá lugar en el memorial de Potokari de Srebrenica, construido en memoria de los 8.000 varones musulmanes que fueron asesinados durante la ofensiva lanzada por Karadzic y Mladic en los últimos meses de la guerra de Bosnia. Este año los actos en Srebrenica son diferentes y lo que marca la diferencia es que el hombre que supuestamente ideó la masacre, el exgeneral Ratko Mladic, se sienta ahora en el banquillo de los acusados. Mladic está acusado de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio por el Tribunal de La Haya. Y más noticias, los buzos han encontrado cerca de 110 cadáveres, 30 de ellos niños, en el interior del barco Bulgaria hundido el pasado domingo con aproximadamente 200 personas a bordo en el río Volga. Las posibilidades de encontrar a personas con vidas a los desaparecidos son mínimas, ya que la profundidad del río supera los 20 metros en esa zona. No obstante, los equipos de rescate siguen trabajando para intentar encontrar supervivientes. Siguen buscando a 102 personas desaparecidas en el Volga al naufragar el barco en el que viajaban. 85 han sido rescatadas con vida. Las autoridades rusas han recuperado por ahora el cuerpo de una de las víctimas. El naufragio se produjo cuando la nave realizaba una travesía entre Volgar y Kazán, en la República Rusa de Tatarstán. Se desconocen las causas del naufragio del Bulgaria, un barco de doble cubierta construido hace más de medio siglo.
La portavoz de la Unión de Industria Turística de Rusia ha dicho que el Bulgaria no había sido renovado. Estos barcos fueron concebidos en la época soviética para una vida de 25 años, explica este experto. Aunque no tienen fecha de caducidad, sí respetan las inspecciones. De hecho, estos barcos deben pasar una revisión anual, validada por el registro, que decide si debe o no continuar siendo explotado. De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, en la zona donde se hundió el barco, la profundidad del río supera los 20 metros. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. El anticiclón situado sobre la península asegurará el buen tiempo en los próximos días en toda la península. Por tanto, cielos poco nubosos generalizados en el país, excepto en el norte y en el este peninsular, donde se esperan algunas nubes y algunas precipitaciones en la cordillera cantábrica. Cielos despejados y temperaturas en ascenso. Una cortina que se mueve cuando alguien intenta curiosear, un vestido que se enciende con el calor del cuerpo y una gráfica del paro que dibuja la silueta de los visitantes son tres de las piezas incluidas en Los sentidos de las máquinas, la nueva producción de Disney Hub Barcelona, que se expone en el espacio de la calle Moncada hasta el próximo 31 de agosto. Una pantalla gigante donde la gráfica del paro de diferentes países del mundo toma la forma de la silueta de los visitantes o un vestido con LED incorporados que actúa como una pantalla interactiva son algunas de las piezas que forman parte de la exposición Los sentidos de las máquinas. La muestra, que se puede ver hasta finales de agosto en el Museo de Diseño DUB de Barcelona, reflexiona sobre la comunicación entre los hombres y las máquinas. El recorrido empieza con las respuestas más sencillas y unidireccionales y acaba con las más complejas y multidireccionales. Las máquinas tienen cada vez procesos más complejos y tienen un conocimiento mucho mayor como para llegar al punto en el cual esa autonomía permita que haya un pensamiento o una inteligencia por su parte, ¿no? Al margen de lo que nos pueda deparar el futuro, el presente está repleto de máquinas que, tal como muestra la exposición, son cada vez más humanas. Algunas bromean con los seres humanos, otras juegan con nosotros o con nuestros hijos, y una parte de ellas resultan muy poéticas y claramente artísticas. Y se lo anunciábamos en nuestro sumario, a partir del próximo martes el Teatro Real acoge la reposición de Tosca, la obra de Puccini que el Coliseo madrileño estrenó en 2004 y cuya dirección escénica vuelve a estar a cargo de Nuria Espert. Con esta grandiosa ópera, la actriz se despide de la labor en la que le introdujo su marido Armando Moreno para regresar a la interpretación y hablar, como ella dice, en su propia piel. A partir del próximo martes, el Teatro Real acoge la reposición de Tosca, la obra de Puccini que el Coliseo madrileño estrenó en 2004 y cuya dirección escénica vuelve a estar a cargo de Nuria Espert. Con esta grandiosa ópera, la actriz se despide de la labor en la que le introdujo su marido Armando Moreno para regresar a la interpretación, a hablar, como ella dice, en su propia piel. En un tándem con el director de orquesta Renato Palumbo, Nuria Espert dice adiós por todo lo alto, con una ópera que le hace una ilusión especial y a la que apenas ha cambiado nada para que siga teniendo la frescura que tuvo entonces. Con grandiosos decorados, un vestuario de lujo y las impresionantes voces de sus protagonistas, Tosca nos acerca de nuevo la truculenta historia de dos amantes en la Roma de 1800, en los convulsos tiempos en que Napoleón venció a Austria. Con algunas de las arias más bellas del repertorio verista italiano, se trata de un melodrama en 3 actos, mezcla de intriga y pasión, teatro en estado puro. Y con Tosca de Puccini nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día y sean felices.